por reunirnos delante de tu palabra. Señor, oramos que tú nos puedas dar a todos nosotros una transferencia. Transfiérenos a la esfera donde tú estás, la esfera divina y mística. Señor, queremos estar donde tú estás. Queremos ser uno contigo. Señor, dentro de nuestro corazón estamos llenos de agradecimiento y alabanza a ti por traernos a tu recobro, por traernos a este punto de estar en las cumbres de toda esta visión. Señor, gracias por darnos tal herencia rica, heredando todas las cosas de lo que han ido delante de nosotros. Señor, no nos merecemos en nosotros mismos, pero tú nos has puesto aquí. Señor, te agradecemos. Señor, como los herederos, te damos todo el agradecimiento, pero también que quites más velos esta mañana. Señor, que esta visión sea más y más clara para nosotros. Señor, vacíanos de todo lo que nos ocupa nuestro ser. Señor, quita toda la vejez de nosotros, que todas las cosas que nosotros pensamos que sabemos. Así que nos vaciamos delante de ti. Señor, estamos aquí para ser uno contigo, para ser pobres en espíritu, para ser puros de corazón. Señor, queremos lo que está en tu corazón, para que llene nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros. Señor, te pedimos por el ungüento para que unjas nuestros ojos, el colirio, Señor, para que veamos lo que tú deseas que nosotros veamos. Ata a tu enemigo esta mañana por nosotros. Átalo con todas sus frustraciones, todas sus distracciones. Señor, haznos que todos seamos uno contigo en nuestro espíritu. Señor, en esta unión orgánica preciosa, Señor, que tú puedes ser uno con nosotros y nosotros podamos ser uno contigo, para que tu cuerpo, tu deseo final pueda ser consumado. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, la Biblia, como la palabra de Dios, es una revelación completa y divina, y cubre un largo periodo de tiempo de 6,000 años, comenzando desde el tiempo de Adán en Génesis hasta la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis. En este periodo de tiempo hay muchas eras, periodos de tiempo dentro de este tiempo, y en cada era, tal como la era de Adán, tienes la era de Noé, la era de Moisés, la era de David, y así, y en cada era Dios presenta una visión a su pueblo para llevar a cabo su mover en esa era. Esto es lo que llamamos la visión de la era. Es crucial que nosotros, como los creyentes, como los que aman al Señor, los que lo buscan, que nosotros estemos claros acerca de qué cosa es la era de la visión de la era. Esta visión es única debido a que Dios es único y el mover del Señor es único. Sin embargo, a través de las eras, en los últimos 6,000 años desde Adán, esta visión ha ido progresando, ha estado avanzando de era a era, de visión a visión, moviéndose hacia la consumación final. Y esta consumación final es la consumación de la Nueva Jerusalén. Hay una progresión. Dios se está moviendo desde Adán y en los últimos 6,000 años, de era tras era, a través de las visiones de la era, para llegar a esa destinación final que es la Nueva Jerusalén. En esta conferencia, nosotros llamamos esto la visión que hereda todas las visiones anteriores. Y estamos aquí, estamos sobre los hombros de todos aquellos que han ido antes que nosotros. Estamos sobre las visiones de todas las visiones de Dios que han sido mostradas a los hombres en las eras anteriores.
Y comenzando esta mañana me siento tan privilegiado, tan honrado. No que nos merezcamos que Dios nos ha puesto aquí, que estamos aquí encima de los hombros de todos aquellos que pasaron antes que nosotros. Y estamos heredando todas las visiones que han sido dadas a los hombres desde Adán. La visión de Adán la hemos heredado. La visión que se le mostró a Abel, que se le mostró a Noé, nosotros la hemos heredado. Las visiones que se le mostró a Moisés la hemos heredado. La visión que se le mostró a David la hemos heredado. Y en los últimos 2000 años, aún muchas visiones que hemos heredado. Y nosotros somos los herederos. Nosotros somos los que hemos recibido una visión de visiones. La visión de visiones. No sé cómo se sienten ustedes, pero yo me siento glorioso. No quiere decir que somos mejores aquellos que han ido, los que han pasado antes que nosotros, o somos más calificados, no. Y tal vez de muchas formas somos peores que ellos, somos más débiles que ellos. Pero por la misericordia del Señor, esta visión ha ido progresando hasta esta etapa en la cual nosotros estamos aquí sobre los hombros de ellos. No somos dignos en nosotros mismos, no somos merecedores, pero estamos aquí los que heredamos todo lo que han pasado, todo lo que Dios ha dado y lo hemos recibido. La visión que se le mostró a Adán la hemos recibido. La visión que es acerca de la redención, nosotros la disfrutamos esta mañana en la mesa. Esta es la visión de la redención de Dios. La visión que se le mostró a Noé en la edificación del arca. La visión que se le mostró a Moisés en la edificación del tabernáculo. La visión que se le mostró a David en la edificación del templo. Y aún la visión que el Señor Jesús trajo cuando Él declaró que yo edificaré mi iglesia. Santos, estas son las herencias que nosotros estamos recibiendo. No es algo insignificante. Aún la visión que se le fue dado a Martín Lutero acerca de la justificación por fe, la Biblia abierta. Santos, eso también es nuestra herencia. La visión de la vida interior, la visión de que hable la palabra. Todas estas son nuestra herencia. No sé cómo se sienten ustedes, pero yo me siento muy sorprendido y no soy muy espiritual, yo no soy muy digno, no soy muy calificado. No, pero Dios no ve qué cosa eres tú. Dios nos ha puesto en esta era, en esta etapa, heredando todas las visiones que han pasado antes que nosotros. Y tenemos que preguntarnos delante del Señor: Señor, tú tienes tantas visiones que tú le has mostrado al hombre en las últimas eras para llevar a cabo, para llenar tu necesidad en esas eras. Y estamos aquí nosotros en esta etapa final, en esta era final, para el cumplimiento de tu propósito. ¿Qué es lo que quieres hacer con nosotros? ¿Cuál es tu mover? ¿Cuál es tu trabajo entre nosotros? ¿Qué quieres llevar a cabo? Santos, queremos estar claros de la visión de esta era. No es otra cosa que la edificación del cuerpo orgánico de Cristo, para preparar a la novia, para consumar la nueva Jerusalén. Esta es la visión que todo lo hereda, esta es la visión todo inclusiva, y esta es la visión al día, esta es la visión que va a consumar todo. Tenemos que ver esto. Qué bendición que hoy en día nosotros estamos aquí como los Isaacs en el Antiguo Testamento, heredando todo lo que ha sido pasado al pueblo de Dios. Y ahora es nuestra herencia. Tenemos que avanzar. Cuando ves algo a la distancia, esta visión parece que es solamente como un gran monte, una gran cumbre. Y cuando te vas acercando a este monte, en realidad te das cuenta que hay varias cumbres. Cuando lo ves de lejos, es una montaña gigantesca. Pero cuando te vas acercando, en realidad son varias cumbres. Esta visión de la era
que el Señor, a la cual el Señor nos ha traído, se compone de varias cumbres. Y el hermano Lee lo llamó la cumbre de la revelación divina. Y en esta cumbre, en realidad, esta cumbre consiste de muchas cumbres. Y esto es lo que tenemos, esta es la carga que tenemos este fin de semana. Queremos presentarles a ustedes muchas de estas cumbres, que en su totalidad componen la que se llama la cumbre de la revelación divina. Es maravilloso que, comenzando desde el tercer mensaje, vimos esta cumbre de la revelación divina, que Dios se hizo hombre desde el primer mensaje, para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, pero no en la deidad. Y vimos que la cumbre de la revelación divina era la realidad del cuerpo de Cristo. Y ayer vimos otra cumbre acerca de la vida injertada y del vivir del Dios hombre, el vivir del Dios hombre. Y anoche vimos otra maravillosa cumbre revelada a nosotros acerca de la salvación orgánica que Dios efectúa y el reinar en vida. Estas son las cumbres que componen la gran cumbre de la revelación divina. No son cumbres individuales, no son estas visiones no están aisladas unas de otras y no están por sí solas en forma individual, sino más bien tenemos que ver estas visiones como un total, como una sola cosa en su totalidad, y nos presentan, y cuando vemos de cumbre a cumbre, continuamente vemos que tenemos un cuadro total de lo que es la cumbre de la revelación divina. Y esta mañana y esta semana esperamos que todos nosotros podamos llegar a ser los visionarios. Tenemos que ser los visionarios para ver visión tras visión. En el recobro del Señor hoy en día, la necesidad que hay es una gran necesidad de tener la unanimidad prevaleciente. Pero esta unanimidad depende de que veamos esta visión de la era. Cuanto más veamos la visión de la era, más va a haber una unanimidad prevaleciente que proviene allí para la consumación de la meta de Dios. Y esta unanimidad tiene que ser mantenida por nuestro ver continuo de esta visión. Tal vez tú has visto algo de la visión hace un tiempo atrás, pero hoy en día tienes que ser refrescado con esta visión. Cuanto más veamos esta visión y cuanto más claro la veamos, más fuerte va a ser la unanimidad para llevar a cabo la consumación de la meta de Dios. Una vez el hermano le dijo que todos los problemas se deben a la carencia de una visión adecuada y una visión clara. Y como el hermano Ron enfatizó el primer mensaje, sin visión el pueblo se desenfrena. Sin la visión la gente se pone muy desenfrenada. Y todos los problemas de nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia, provienen de la carencia de una visión clara y adecuada. Así que en el recobro del Señor, en la vida de iglesia, tenemos que pedirle al Señor su misericordia una y otra vez, pidiéndole que nos haga que veamos. Dame ojos para ver. Si tú no ves, todos tus argumentos, todos tus razonamientos no significan nada. Lo que necesitamos, santos, es el ver. Cuando ves, todo es resuelto. Cuando ves, todo es maravilloso. Así es que tenemos que ser visionarios para la consumación del propósito eterno de Dios, para la consumación, el completamiento de su economía eterna. Tenemos que ser los visionarios que ven la visión de la era
y aún cumbre tras cumbre, de una manera clara, viendo la realidad del cuerpo de Cristo, qué cosa es la vida injertada, el vivir del Dios hombre, la salvación orgánica que Dios efectúa, el reinar en vida. Aparentemente estas son visiones separadas e individuales, pero no, todas juntas. Ellos nos presentan un cuadro completo, un cuadro entero de qué es la cumbre de la revelación divina. Esta mañana venimos a otra escena espectacular: el ministerio completo de Cristo y la esfera divina y mística. ¡Wow! Otras dos cumbres más, y de nuevo les recuerdo que no son cumbres separadas, son partes de esta cumbre gigantesca que es la cumbre de la revelación divina, pero tenemos que verlos. Mientras se preparaba, que estaba considerando que qué bendecidos son ustedes, aquellos que tienen 25 o menos de 25 años de edad, que están en esta conferencia. En esta conferencia, en 6 mensajes estamos cubriendo, son como 12 o 15 conferencias. ¿Se dan cuenta de esto? El hermano Lee gastó los últimos años de su vida, conferencia tras conferencia, desde ángulo tras ángulo, para presentarnos esta cumbre de la revelación divina, y aquí la tienes en una sola conferencia. Es por eso que llamamos es una etapa intensificada. La etapa intensificada, todo es concentrado. No tienes que ir por todas las cosas que nosotros tuvimos que pasar. En una conferencia tú puedes recibes 12 o 15 conferencias, al menos esa cantidad de conferencias. ¿No es esto maravilloso? Tú dices, bueno, gracias Señor, gracias Señor. Pero claro, si tienes tiempo, deberías leer todos esos libros. ¿Sí? Tienes el don, tienes un panorama de todas estas cumbres, visiones que están presentadas en esos 12 o 15 conferencias, pero tienes que gastar también tiempo. Vamos a darles un poco de tareas que se lleven a su casa, pero de todas maneras estamos tan contentos de que ustedes puedan estar aquí. En un cierto sentido, estamos repasando todas esas visiones que nos han sido mostradas en la etapa final del ministerio de nuestro hermano. Pero por otro lado también tenemos, no es mucho más que un repaso, sino también es ver un panorama, esta visión en su totalidad, que se compone de tantas cumbres, de diferentes ángulos, hablando visión tras visión a nosotros, asegurándonos y confirmando que esta visión a nosotros, esta es la visión en la que estamos, esta es la visión que todo lo hereda, esta es la visión que todas las visiones anteriores nos han llevado hasta esta cumbre, y estamos aquí reconociendo que estamos en la etapa final del cumplimiento de su economía, y tenemos que saber cuál es la visión de Dios en esta era. ¿Cuál es esta? Ahora bien, venimos al mensaje 4, a otra escena, y es el ministerio completo de Cristo y la esfera divina y mística. Esta visión es acerca de esta persona maravillosa que es Jesucristo. Y Jesucristo tiene un ministerio completo en 3 etapas. Este Cristo está en la esfera divina y mística. En realidad, Él es la esfera divina y mística. Para la cumbre de la revelación divina necesitamos ver a Cristo. Y aprecio lo que el hermano Rom señaló, que en realidad el centro de esta cumbre es este Cristo todo inclusivo. No es acerca de esto o aquello, hacer esto o hacer aquello. El centro, la centralidad de esta visión es esta persona maravillosa, todo inclusiva que es Cristo. Hoy en día, con muchos cristianos, también ellos ven a Cristo, ellos conocen a Cristo, pero solamente conocen a Cristo tal vez en la etapa inicial
todo en la etapa, en algo superficial, de una manera incompleta, o tal vez solamente lo vean a Cristo en una forma general. Pero el hermano Lee tenía la carga de hablar a nosotros en estos mensajes de que tenemos que conocer a Cristo en una forma particular. No debemos estar satisfechos con conocer a Cristo solamente en forma general o de una forma superficial, sino que tenemos que introducirnos a las profundidades de la palabra, de la verdad divina, para conocer a Cristo de una manera completa, de una manera llena y de una forma particular. Esto se relaciona, esto tiene mucho que ver con nuestra unanimidad, con la unidad y la unanimidad entre el pueblo de Dios. Efesios 4:13, Pablo dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Él dijo esto implicando que entre el pueblo de Dios, aún nosotros estamos en el camino, no hemos llegado a la meta todavía. Al principio del capítulo 4 dice que todos tenemos que ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu, indicando que esta unidad ya está en nuestra posesión. Solo tienes que guardarla. Esta es la unidad en la realidad, esta es la realidad de la unidad. Pero en el versículo 13 dice que hasta que todos lleguemos. No estamos en la destinación todavía. Por un lado, ya tenemos la unidad en realidad en nuestra posesión, pero por otro lado, en la unidad práctica, en lo que se refiere a la unidad práctica, todavía estamos en el camino. Y creo que todos los cristianos que nos encontremos en cualquier lugar podemos decir, somos uno con ellos, porque todos hemos recibido al mismo Señor, al mismo Padre, al mismo Espíritu dentro de nosotros. Pero por otro lado, ¿qué tal la unidad práctica? Ellos todavía siguen en divisiones entre el pueblo de Dios, están en el cristianismo. La división se debe a una carencia de la unidad del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Santos, por la misericordia del Señor, por el ministerio de la era, hemos sido traídos a la visión de la era para ver la visión completa de este Cristo maravilloso. No de una forma superficial, sino hemos venido a conocer a Cristo en su ministerio completo. Tenemos que conocer al Hijo de Dios en pleno, el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Si conoces al Hijo de Dios, por lo general solamente por Salvador, Redentor, y es bueno, correcto, es precioso, pero eso no es suficiente para que nosotros, todos los hijos de Dios, podamos estar en la unidad en forma práctica. Tenemos que conocer a Cristo mucho más. Tenemos que conocer más en pleno. En Mateo 11, el Señor Jesús dijo que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo en forma completa sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. El Padre está contento de revelar a su Hijo a aquellos que lo buscan. Tal como Pablo dijo en Gálatas, le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Pero tenemos que verlo. No debemos estar contentos o estar satisfechos con solamente tener un conocimiento general de Cristo, de una forma superficial de Cristo. Tenemos que tener el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pablo en Efesios 4 habla de que no debemos ser como niños movidos por vientos de enseñanza en las astucias de los hombres, indicando que mientras permaneces niño, todavía estamos jugando con nuestros juguetes y no vamos a ser capaces de llegar a nuestra destinación, a la unidad práctica del pueblo de Dios en forma práctica. Vamos a estar todavía sacudidos, zarandeados por todo viento de enseñanza. ¿Qué tal si estamos jugando con la post-tribulación, la pretribulación? Vamos a bautizarlo en esta forma o la otra forma. Y dice todas esas doctrinas.
esas luchas que tienen están en la esfera de niños jugando con juguetes. Ese no es el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocer al Hijo de Dios en pleno, para que nosotros soltemos todos los juguetes con los cuales hemos estado jugando, peleándonos unos contra otros para llegar a nuestro destino, la unidad, no solamente en la realidad, sino también en la práctica. Creo que esto es lo que está en el corazón del Señor y tenemos que ver esta visión del ministerio completo de Cristo y la esfera divina y mística debe movernos, debe motivarnos a conocer a este Cristo, debe darnos energía, hacernos vitales para olvidarnos de todas las cosas superficiales, todas las cosas externas, para estar en la esfera divina y mística, para ser edificados, para ser el único cuerpo de Cristo, el único cuerpo orgánico de Cristo, y todas las otras cosas son solamente juguetes. Conocemos a este Cristo en pleno, en su ministerio completo, no solamente en una etapa, sino en 3 etapas. Y Él está en la esfera divina y mística. Así que esta es una cumbre maravillosa que tenemos que ver. Ahora vamos al bosquejo, número Romanos 1. La enseñanza de los apóstoles es la enseñanza única de la economía neotestamentaria de Dios y trata sobre el ministerio completo de Cristo en 3 etapas. Y es necesario que experimentemos y disfrutemos a Cristo en su ministerio completo, en sus 3 etapas divinas y místicas, que son la encarnación, la inclusión y la intensificación. La enseñanza de los apóstoles, de Hechos 2:42, que en el día de Pentecostés, después de que el Espíritu fue derramado, Pedro habló el Evangelio y 3,000 creyentes fueron salvados y bautizados y añadidos a la iglesia. Y en Hechos 2:42 dice que estos creyentes continuaron en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión de los apóstoles. Y ese fue el comienzo de la vida de la iglesia allí en Jerusalén. Y este fue el modelo. Todos los creyentes que eran salvos y bautizados, avanzaban al perseverar en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. En la comunión y la enseñanza de los apóstoles ellos perseveraban. Cuando el Señor estaba con sus discípulos todavía les dijo que iba a partir pronto y tenía muchas cosas todavía que Él quería hablarles, pero que en esta etapa todavía ellos no estaban listos para recibir eso, no estaban listos para entenderlo por completo. Así es que les dijo que cuando el Espíritu de realidad venga, que es el otro consolador, Él va a traerlos a toda la realidad. Entonces al final de Mateo, después que el Mateo les encarga a los discípulos que bauticen a los discípulos, a la gente en el nombre del Dios triuno, les encarga que les enseñen a estos nuevos creyentes todo lo que Él les ha mandado. Este es el contenido de la enseñanza de los apóstoles. Después que los nuevos son salvos y bautizados, los apóstoles pasaron la enseñanza según el mandamiento del Señor. No solamente el hablar del Señor cuando estaba en la tierra, porque el Señor implica que había mucho más todavía que Él quería hablarles a ellos y no estaban listos para recibirlos, pero el Espíritu de realidad iba a continuar hablándoles a ellos y Él los iba a guiar a toda la realidad. La enseñanza de los apóstoles es todo el hablar de Dios en el Nuevo Testamento, acerca de su economía neotestamentaria, en la etapa cuando Cristo estaba en la carne como hombre, y también en la etapa cuando Cristo como el Espíritu vivificante, y aún finalmente en la etapa que de Cristo siendo intensificado como el Espíritu 7 veces intensificado. En estas etapas Cristo está hablando. Él habla y su hablar involucra todo el hablar cuando Él hablaba en la carne, cuando estaba en el Espíritu, y el hablar cuando Él está consumado como
el Espíritu intensificado 7 veces. La enseñanza única de la enseñanza de los apóstoles acerca del ministerio completo de Cristo en 3 etapas. Y estas 3 etapas se llaman la etapa de encarnación, la etapa de inclusión y la etapa de intensificación. Esto simplemente se llama los tres I's en inglés. Es E-I-I, la encarnación, inclusión e intensificación, ¿verdad? Estas una E y 2 I's son las 3 etapas del ministerio completo de Cristo. Y es necesario que la experimentemos y necesitamos disfrutarlas. Ahora vamos a ver este ministerio en 3 etapas. Es necesario que conozcamos a Cristo en sus 3 etapas. No solamente una etapa. No debemos ser tan superficiales de pensar que, ¿no es Jesucristo igual ayer, hoy y mañana? Sí, Él es el mismo, pero también ha pasado por cambios de una etapa a otra. Él era Dios en su encarnación, pero un día se hizo carne en la encarnación y llegó a ser un hombre. ¿No ese es un cambio? Y después de 33 años y medio de vida humana, fue crucificado en la cruz y en resurrección Él llegó a ser el Espíritu vivificante. ¿No es ese otro cambio? Y después en el libro de Apocalipsis vemos que este Cristo, el Hijo de Dios, tiene 7 cuernos y 7 ojos. Y estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Hay otro cambio. Este Cristo, quien llegó a ser el Espíritu vivificante, ahora en Apocalipsis 1 se revela como el que tiene los 7 espíritus. Ha sido intensificado para llegar a ser el Espíritu séptuple. Tenemos que conocer a Cristo en todas estas 3 etapas. La mayoría de los cristianos solamente conocen a Cristo en la primera etapa, la etapa de su encarnación, la etapa cuando Él se hizo hombre para ser nuestro Salvador, para llegar a ser nuestro Redentor, y atesoramos eso mucho. Pero esa es solamente una parte de su proceso. Esta es solamente una parte de su ministerio completo. El ministerio completo involucra 3 etapas. Y punto B, si conocemos estas 3 etapas, la encarnación, la inclusión y la intensificación, verdaderamente conoceremos la Biblia. Toda la Biblia. Si quieres conocer toda la Biblia, solamente conoces estos 3, esta E con los dos Cs. Todo el Antiguo Testamento es solamente un relato en profecías, en tipología, acerca del Cristo que está por venir. El Antiguo Testamento es una colección de libros que nos señala, que nos habla acerca de esta persona que está por venir. Y en los Evangelios se nos presenta a Cristo, quien está viviendo en la carne, quien era Dios en su encarnación, para llegar a ser un hombre viviendo y andando sobre la tierra. Y entonces, en Hechos y en las epístolas, vemos que este Cristo, después de su resurrección, Él incluyó a todos los puntos de su divinidad, de su humanidad, de su muerte, de su resurrección. Y ahora, como el Espíritu vivificante, Él está viviendo y morando en todos los creyentes, para llegar a ser las muchas iglesias locales en la tierra. Esta es la etapa de su inclusión. Y finalmente, en el último libro, Apocalipsis, vemos que este Cristo, el Espíritu vivificante, ahora se ha intensificado para ser el Espíritu 7 veces intensificado, para intensificarnos, para producirnos como los vencedores, para que su cuerpo sea edificado y pueda consumarse la nueva Jerusalén. Santos, esta es toda la Biblia. ¿Quieren conocer toda la Biblia?
Tienes que conocer a Cristo en sus tres etapas místicas y divinas. La primera etapa, ahora venimos a la punto C, la primera etapa es la de la encarnación, la etapa de Cristo en la carne. En esta etapa, varias cosas han sido cumplidas. Número uno, Cristo introdujo al Dios infinito en el hombre finito. ¡Aleluya! ¡Aleluya por la encarnación de Cristo! En esta etapa, Cristo introdujo al Dios infinito, no al Dios todopoderoso, no al Dios creador, sino al Dios infinito, al Dios que sin medida, el Dios que no tiene límites, que no es limitado por tiempo ni espacio. Él es ilimitado, infinito. Él fue traído en el hombre finito. Aún uno de 12 años de edad. A los 12 años de edad, un hermanito de 12 años es tan finito, tan limitado. Sin embargo, nosotros contenemos al Dios infinito. ¿No es esto maravilloso? La encarnación trajo al Dios infinito en el hombre finito. El Dios que no era limitado por tiempo ni espacio, y en encarnación llega a ser el hombre Jesús, que solo podía estar en un solo lugar, en un solo tiempo. Era limitado en su movimiento, en su tiempo. Sin embargo, dentro de él estaba el Dios mismo, mezclado, unido, mezclado con él. Era uno con él. Esta es la encarnación. Antes de la encarnación, el Dios infinito está en la luz inaccesible, en los cielos, y estamos nosotros aquí, hombres finitos. Sin embargo, por la encarnación, estos dos se unen. Este Dios infinito ahora entró en nosotros, la gente finita. Así es que no se desprecien. A veces son tan finitos, pero dentro de ustedes está el Dios infinito. Y también, segundo, en la encarnación Él unió y mezcló al Dios triuno con el hombre tripartito e incorporó al Dios triuno al mismo. Antes de la encarnación, Dios y el hombre eran separados, y en la encarnación había una unión en vida y había una mezcla en naturaleza y aún en incorporación en las personas del Dios triuno con el hombre tripartito. Y esta es la encarnación de Dios. Y número 3, Él expresó en su humanidad al inmensurable Dios en sus ricos atributos mediante sus virtudes aromáticas. En la encarnación de Cristo, Él expresó no su humanidad, sino que en su humanidad Él expresó al inmensurable Dios en sus ricos atributos. Dios tiene muchos atributos. Sus atributos se refieren a lo que Dios es. Dios es amor, Dios es vida, Dios es luz, Dios es santidad, Dios es justicia. Todos estos se refieren a los atributos de Dios, de lo que Dios es. Y ahora estos atributos de Dios están siendo vividos en el hombre Jesús, en su humanidad. Y esto lo hace mediante sus virtudes aromáticas. Así que cuando el Señor Jesús estaba andando en la playa, le llama a sus discípulos, se le llama a Simón, le va a Andrés allí, los llamó que vengan y lo sigan. Y les digo, siempre pensé, ¿qué clase de atracción tenía él? Una sola palabra, el Señor dice, ven, sígueme. E inmediatamente los discípulos dejaron sus redes y lo siguieron. Tom, ¿por qué no anda a la playa y dile a la gente, ven, sígueme? ¿Quieren que la gente te va a seguir?
Yo no sé, pero ¿qué clase de gente te va a seguir? Pero Jesús, cuando dijo, ven y sígueme, de este hombre maravilloso había unas virtudes aromáticas que expresaban los ricos atributos de este Dios inmensurable. Una vez había una mujer que fue agarrada en fornicación, la trajeron al Señor y la gente querían apedrearla. El Señor le pregunta a esta gente, los que no tienen pecado, tiren la primera piedra. Y uno tras otros se fueron. Y Jesús fue ahí y le dijo, ni yo te condeno, anda y no peques más. Aquí hay una persona que merece morir, que merece ser apedreada, que ha cometido un pecado. Todos quieren condenarla y ponerla a un lado, quitarla del medio, pero este Salvador hombre expresó los atributos ricos de Dios a través de sus virtudes aromáticas, en su amor, en su compasión hacia esta mujer, y le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Esta es la encarnación de Cristo. Es mucho más que la historia del pesebre. Esto es mucho más. Pensar en los cantitos de Navidad. Esto es expresar los atributos ricos del Dios inmensurable, que es muy rico a través de sus virtudes aromáticas. Algo fragante, algo aromático emanaba de este Dios maravilloso que es Jesucristo. Y cuarto, en su encarnación, Él llevó a cabo su redención jurídica y todo inclusiva. Y Él satisfizo todos los requisitos justos de Dios. No tenía pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Satisfizo jurídicamente todos los requisitos justos de Dios y los cumplió la redención eterna por nosotros. Estos son los logros en su primera etapa del ministerio de Cristo, en la etapa de la encarnación. El punto D. La segunda etapa es la etapa de la inclusión. Esta palabra inclusión es usada porque en esta etapa, que se refiere a la etapa de Cristo como el Espíritu vivificante, ahora ha pasado por muchos procesos y Él ha sido encarnado, Él ha vivido una vida humana, Él ha pasado por todos los sufrimientos de la vida humana y Él fue a la cruz para ser crucificado y resucitó, y todos estos elementos han sido incluidos en este Espíritu vivificante. Esta es la etapa de la inclusión, implicando que este Espíritu vivificante es todo inclusivo, incluye la divinidad, incluye la humanidad, incluye la muerte de Cristo, la dulzura de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el poder de la resurrección de Cristo. Todos estos elementos que no estaban allí antes en el tiempo de la creación, ahora por medio de la encarnación y hasta el día de su muerte y resurrección han sido incluidos en este Espíritu vivificante maravilloso. Esta es la etapa de la inclusión, la etapa de Cristo como Espíritu vivificante. Y en esta etapa Cristo fue engendrado como Hijo primogénito de Dios. Este es el primer logro. Muchos cristianos conocen a Jesús como el unigénito de Dios. Juan 3:16, Dios nos dio su Hijo unigénito. Pero la Biblia no solamente nos dice que Él es el Hijo unigénito, sino que también la Biblia nos muestra que Cristo ha llegado a ser el primogénito Hijo de Dios, lo que implica que hay muchos hermanos. En el día de resurrección, María fue a la tumba a buscar al Señor y no pudo encontrarlo. Y de repente el Señor se le aparece y le habla a ella y le dice, María,
no me toques, no he ascendido todavía a mi Padre, pero anda y dile a mis hermanos. El Señor le dijo a María que fuera, no le dijera a sus discípulos, sino le dijo, ve y dile a mis hermanos, implicando que este Cristo era el Hijo unigénito de Dios, como la corporificación de este Dios triuno. Pero ahora, por medio del proceso de la muerte y la resurrección, ahora Él dice, ahora tiene hermanos, quienes llegaron a ser, Él llegó a ser el primogénito en su resurrección y engendró a muchos hermanos. Anda y dile a mis hermanos, yo ascenderé a mi Padre, quien es también vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Santos, esta mañana somos los hermanos de Cristo. No somos solamente los hermanos unos con otros, sino también somos los hermanos del Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Cuando Él se hizo carne en la encarnación, solamente estaba el unigénito que se puso la humanidad, y esta humanidad no era el Hijo de Dios, era como una chaqueta que se puso encima para su existencia, para ser un hombre en la tierra. Pero después que murió y resucitó, según Romanos 1:4, Él fue designado en poder ser el Hijo de Dios, fue designado Hijo de Dios con poder. Este es el primogénito que ahora en su resurrección fue considerado por Dios como otro nacimiento. En el pesebre fue su nacimiento físico y recibió su cuerpo físico del Señor. Pero en su resurrección también fue considerado por Dios como otro nacimiento, un segundo nacimiento, que nació para llegar a ser el primogénito Hijo de Dios. Y en resurrección, Él elevó esa humanidad que se había puesto para hacerla hija de Dios, hacerla hijificándole, para traer esa humanidad a la filiación de Dios. Y ahora, como el primogénito de Dios, ahora Él posee no solamente la divinidad, sino también la humanidad. El unigénito de Dios solo tenía la divinidad, pero el primogénito de Dios, quien es nuestro hermano mayor, es tanto divino como humano. Y nosotros, como sus muchos hermanos, somos humanos, comenzamos como humanos, pero también fuimos regenerados por Él y hemos recibido la vida divina, y ahora nosotros también somos divinos. Él es divino y humano, y nosotros humanos y divinos. Nosotros somos sus muchos hermanos. Ahora, el primogénito Hijo de Dios, Él tiene divinidad y humanidad. Y segundo, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Aleluya por este Espíritu vivificante. Antes de ese tiempo, no había tal Espíritu que podría dar vida. Estaba el Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas en Génesis. Estaba el Espíritu de Dios dando poder al hombre en el Antiguo Testamento, pero no había el Espíritu que podía dar vida. Este es el Espíritu vivificante que fue cumplida y producida como resultado de la resurrección de Cristo en su etapa de inclusión. Y finalmente, Él también regeneró a los creyentes a fin de producir su cuerpo. Oh, alabado sea el Señor por esta etapa de inclusión. Todos los puntos aquí los logros de Cristo, de su divinidad, su humanidad, su muerte con su dulzura, su resurrección con su poder, todos están incluidos en esta etapa. Él es ahora el primogénito de Dios, nuestro hermano mayor, y también es el Espíritu vivificante que imparte la vida de Dios en todos nosotros para regenerarnos como los muchos hijos de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Pero esta es solamente la segunda etapa. La mayoría de los cristianos conocen a Cristo solamente en la primera etapa, en la etapa de la encarnación. Algunos cristianos conocen a Cristo en la segunda etapa, la etapa de inclusión. Pero aquí ahora vamos a venir a la tercera etapa, la etapa de la intensificación, que yo diría que es muy pocos cristianos conocen a Cristo
en esta tercera etapa. Vamos a ver. La tercera etapa es la de la intensificación, la etapa de Cristo como Espíritu 7 veces intensificado. Durante el tiempo de Apocalipsis, definitivamente está el proceso de la intensificación. El capítulo 1 de Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan, oyó la voz detrás de él y se volvió para ver la voz y vio los 7 candeleros de oro y estaba el Hijo del Hombre andando en medio de los candeleros. ¿Y quién era este Hijo de Hombre? Y lo describe. Su cabeza, su pelo eran como blancos como la lana, y sus ojos eran como llamas de fuego, y su rostro era como el sol que brilla en su fuerza, en su poder, y de su boca salía una espada de doble filo, y sus pies eran como bronce que habían salido como bronce bruñido que sale del horno. Y si hay un hombre delante de ustedes ahora, este cuarto estaría vacío en este momento y todo el mundo correría. Por eso es cuando estaba tan asustado Juan, que dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Vio esta persona maravillosa, cayó como muerto. ¿Quién es este? Yo conozco el que tan dulce que nos dio las palabras de gracia, a quien a su seno yo puse mi cabeza. Era tan dulce, él nos habló, era tan lleno de gracia, tan lleno de amor, pero de su boca ahora sale una espada de 2 filos, y sus ojos son como flamas de fuego, y no puedo ni siquiera verlo. Cristo ha sido intensificado. En Apocalipsis, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Saben que en Isaías 30 menciona que en los días de la restauración la luna va a resplandecer como el sol? Y el sol va a resplandecer 7 veces intensificado, en intensidad. En el tiempo de la restauración todo va a ser intensificado. La luna va a estar tan brillante que ya no puedes ni verla. No puedes ver al sol, pero en el día de la restauración la luna va a resplandecer como el sol. Y el sol va a resplandecer 7 veces más intenso. Y ahora, aquí en Apocalipsis 1, Cristo, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En Apocalipsis 1 vemos la mención de que se menciona al Espíritu de Dios como los 7 espíritus. Algunos consideran que son 7 espíritus separados, pero el hermano Lee nos dijo claramente que no son 7 espíritus individuales, sino que es el Espíritu de Dios intensificado 7 veces. Si tú no interpretas de esta forma, ¿cómo vas a poder entonces interpretarlo? Si estos 7 espíritus son mencionados como parte de los 3 de la Trinidad divina en Apocalipsis 1, del Padre y de los 7 espíritus y de Jesucristo. Estos 7 espíritus son parte de la Trinidad divina, pero ¿hay 7 espíritus en la Trinidad divina? No 7 espíritus individuales, sino los 7 espíritus aquí ciertamente implican que Cristo ha sido intensificado 7 veces, tal como el sol va a ser en el día de la restauración, va a ser intensificado 7 veces. La faz de Cristo va a resplandecer como el sol en su fuerza. Apocalipsis 4 y 5 nos dice que delante del trono de Dios hay 7 lámparas de fuego que arden, que son los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 5-6 dice que el Cordero tiene 7 cuernos, 7 ojos, y estos ojos son los 7 espíritus de Dios. Así que los 7 espíritus de Dios son semejantes a las 7 lámparas que arden de una forma intensificada, como los 7 ojos que nos atraviesan, que nos ven de una manera intensificada. Los 7 espíritus no son separados
espíritus individuales, sino que se refieren al Espíritu de Dios intensificado 7 veces, tal como las lámparas, como los ojos, que nos escudriñan, que nos escudriñan y nos rebuscan. Y es en esta etapa del ministerio de Cristo que la mayoría de los cristianos no lo ven, en la etapa de su intensificación. En esta etapa de intensificación, Cristo intensifica su salvación orgánica. Créanme, hermanos y hermanas, que Cristo ha intensificado su salvación orgánica. Anoche oímos este mensaje maravilloso de la salvación orgánica que Dios efectúa con todos tantos aspectos, desde la etapa de regenerarnos hasta que seamos glorificados. En la etapa de su encarnación, de su intensificación, Cristo intensifica esta salvación orgánica. Nuestro hermano Benson enfatizó este punto de mucho más. Esta es una salvación de mucho más. Esta mañana quiero decirles, esta es mucho más salvación, mucho más. En esta etapa de intensificación, Él está salvando, nos está salvando mucho más. No solamente salvándonos del pecado, no solamente salvándonos del mundo, sino que es lo que a la mayoría de los cristianos les preocupa. Sí, tenemos que ser salvados del pecado, del mundo, de todas nuestras ofensas, pero hay muchos más problemas que tenemos que ser salvados. ¿Qué tal nuestro individualismo, nuestro yo, nuestras peculiaridades, que son un estorbo a la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo? Tenemos que ser salvados no solamente de las cosas externas, sino más aún, cada día tiene que salvarme de yo mismo, de mí mismo. Sálvame de mi imagen personal, de mi vida privada. Señor, en esta etapa intensificada, Dios ha intensificado su salvación orgánica para salvarnos, especialmente de nuestro yo, de nuestra independencia, de nuestra peculiaridad, para que podamos ser edificados en el cuerpo. Necesitamos una salvación intensificada, no solamente una salvación ordinaria, que nos va a salvar de la perdición, del infierno. Eso no es suficiente. Tenemos que ser salvados. Esta tercera etapa en su ministerio, la intensificación. El Espíritu intensificado 7 veces, Él está intensificando su salvación orgánica. Yo creo que en su recobro hoy en día, Él está haciendo esto. De otra forma, ¿qué es lo que nos trajo a todos nosotros acá? ¿Quiénes somos nosotros? Aún pensé que estamos ministrando la palabra. Sabemos que no somos nada. Estamos aquí, desde que el hermano Lee se fue con el Señor, conferencia tras conferencia, entrenamiento tras entrenamiento, los santos vienen. Y esto nos muestra que es una indicación fuerte que Cristo ha intensificado su salvación orgánica, salvándonos de nuestro individualismo, aún salvándonos de mi pequeña vida de iglesia. Estamos dispuestos a salir, a compenetrarnos con todos los santos. Nunca hemos visto esto. 20 o 30 años atrás no había, no en este tipo de forma, pero Cristo ahora en la etapa de intensificación ha intensificado la salvación para salvarnos de todas las cosas externas, las cosas de la esfera física, de nuestra vida natural, salvarnos ¿para qué? Para su cuerpo, para la consumación de su cuerpo, para consumar la nueva Jerusalén. No solamente eso, en esta etapa también produce los vencedores. ¡Aleluya por los vencedores! Antes del libro de Apocalipsis no hay mención de vencedores. Los vencedores es un producto del Espíritu intensificado 7 veces. El Espíritu tiene que ser intensificado porque las tinieblas se han intensificado. El hermano Benson señaló anoche que la influencia de este mundo han sido intensificadas en forma negativa. Ahora el Espíritu de Dios, para contrarrestar esta degradación intensificada, ha intensificado su salvación orgánica y nos ha producido como vencedores. Jesse Penn Lewis también vio algo de los vencedores en el libro de Apocalipsis, pero no tenía un panorama completo.
no se daba cuenta que la producción de los vencedores en el libro de Apocalipsis no es para que estos sean gigantes espirituales, sino que son producidas para la edificación del cuerpo, para la preparación de la novia, para la consumación de la nueva Jerusalén. Y después el tercer punto en la etapa de intensificación es que va a da consumación a la nueva Jerusalén. Eso dejo para el último mensaje que vamos a hacer esto, pero estamos aquí, santos, estamos en la etapa de la intensificación. Pocos cristianos ven esto, que hay tal etapa en el ministerio completo de Cristo. No solamente la etapa de encarnación, no solamente la etapa de inclusión, sino también hay una etapa de intensificación. Todo ha sido intensificado. No quiere decir que vamos a estar tensionados y nerviosos, vamos a estar ansiosos. Simplemente que las cosas están concentradas. Es que Dios está avanzando más rápido, está acelerando. Yo considero que el hermano Lee estaba preocupado, que quería entrar al nivel de la cristalización, salir de los estudios vida para entrar a la cristalización. Y los estudios de cristalización, algunos santos decían, es muy alto, es muy difícil, es muy concentrado. Es concentrado, porque es intensificado. Los estudios de cristalización es como el estado es un estudio de intensificación. Aún este fin de semana, todos hemos sido intensificados. Conferencia tras conferencias, 12, 15 conferencias están en un solo fin de semana. Somos intensificados. Esto es para la edificación de su cuerpo, para la preparación de su novia, para consumar la nueva Jerusalén. Punto 1 dice, para que el cuerpo sea producido de una manera plena y completa, se requiere esta tercera etapa del ministerio de Cristo. Se requiere que el espíritu vivificante, todo inclusivo y compuesto, llegue a ser el espíritu 7 veces intensificado. Porque hay muchas tinieblas, hay mucha tibieza, mucho compromiso. Tiene que haber el espíritu intensificado en esta etapa. Número 2, Cristo ha llegado a ser el espíritu 7 veces intensificado para prevalecer sobre la degradación de la iglesia, con miras a que se produzcan los vencedores, quienes han de edificar el cuerpo. Los vencedores son requeridos para la edificación del cuerpo, la cual a su vez dará consumación a la nueva Jerusalén. B, el ministerio de Cristo en la etapa de intensificación edificará el cuerpo, lo cual dará consumación a la nueva Jerusalén. Santos, tenemos que ver que Cristo tiene su ministerio completo en 3 etapas. ¿Para qué? Finalmente, para que etapa tras etapa llegue a esta meta de producir muchos vencedores para edificar el cuerpo, para consumar la nueva Jerusalén. Esta es la meta de nuestra visión. Para esto es esta visión. No es para que seamos espirituales o que seamos vencedores, sino que esto tiene mucho que ver con la edificación del cuerpo, para preparar la novia, para consumar la nueva Jerusalén. En el recobro del Señor debemos realizar una obra de 3 secciones o etapas. El Señor nos ha mostrado que su ministerio es completo, tiene 3 etapas. Y Él espera que nosotros, sus amadores, también hagamos la obra cristiana en estas 3 etapas. La obra realizada en la primera sección, la encarnación, tiene como fin redimir a las personas. La obra realizada en la segunda sección, la inclusión, tiene como fin producir iglesias. Y la obra realizada en la tercera sección, la intensificación, tiene como fin edificar el cuerpo para dar consumación a la nueva Jerusalén. ¿Dónde estamos, hermanos y hermanas? Delante del Señor tenemos que estar buscando al Señor para decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy sirviendo en la iglesia? ¿Estoy predicando el Evangelio? ¿Y estoy ministrando a los santos, pastoreándolos? Pero, ¿qué etapa de la obra estoy yo?
Estoy en la etapa de la encarnación para producir santos, o la etapa de inclusión para producir muchas iglesias, o la etapa de la intensificación para producir el cuerpo, edificar el cuerpo para dar consumación a la nueva Jerusalén. ¿En qué clase de obra estamos haciendo? Claro, no podemos decir estamos edificando el cuerpo y nos olvidamos de los pecadores y de las iglesias. No. Espero que podamos ver que bajo esta visión de la era, en este tiempo, a fin de llenar la necesidad de Dios, además de predicar el Evangelio para producir pecadores que sean salvos y producir muchas iglesias, tenemos que subir a la tercera etapa, al tercer nivel, para edificar el cuerpo de Cristo. En 1994, antes de la conferencia de los puntos prácticos de la compenetración, el hermano Lee estaba delante del Señor acerca de todas las iglesias en toda la tierra. Y en ese tiempo habían más de 1,600 iglesias en toda la tierra. Por un lado, era algo para regocijarse, pero estaba muy convencido del Señor de que al mirar todas estas 1,600 iglesias, sin embargo, habían muchas iglesias locales, pero ¿dónde está la realidad del cuerpo de Cristo? Tuvo una carga profunda y comenzó a ministrar, empezó a ministrar la compenetración, la realidad del cuerpo de Cristo. Todos estos puntos fueron compartidos debido a esto, porque dentro de su corazón profundamente, ver solamente muchas iglesias locales que habían sido levantadas bajo su ministerio no es suficiente para llenar la necesidad de Dios. Tal vez tú estés contento con tu iglesia, tal vez yo esté contento con la mía, pero ¿qué tal la necesidad de Dios? Dios necesita preparar un cuerpo para Cristo, para su expresión, y esto va a llegar a ser la novia de Cristo para que lo satisfaga a Él, y va a consumar en la nueva Jerusalén, que va a consumar en su economía eterna. Solamente esto va a llenar la necesidad de Dios. Desde ese momento en adelante, les digo que su ministerio fue intensificado. Tenemos que aprender a ser igual que nuestro hermano, a hacer la obra de Dios en estas 3 etapas. Predicar el Evangelio para producir pecadores que sean salvos, y también por el Espíritu vivificante ministramos a los creyentes para levantar las iglesias locales, y también necesitamos, por la intensificación del Espíritu 7 veces intensificado, seamos los vencedores para negarnos nosotros mismos, nuestra preferencia, nuestro hombre natural, nuestro individualismo, para vivir una vida que es para el cuerpo de Cristo, para que la novia de Cristo pueda ser llevada a cabo y venga la nueva Jerusalén en su consumación. La obra realizada, la segunda etapa, producir iglesias. La inclusión tiene como fin producir iglesias, y la obra realizada en la tercera sección, la intensificación. La primera etapa se llevó a cabo en la esfera física y tuvo como finalidad afectó la redención jurídica. La segunda etapa es divina y mística, y en la tercera etapa se llevará a cabo cierto desarrollo y maduración en la esfera divina y mística, y el cuerpo será edificado para dar consumación a la nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor por la intensificación. La última hora hemos cubierto al menos 4 o 5 conferencias. Aleluya. Ahora venimos al número Romanos 2, la esfera divina y mística es la esfera del Dios triuno. Para que nosotros podamos apreciar y experimentar y disfrutar este ministerio completo de Cristo en 3 etapas, debemos conocer qué cosa es la esfera divina y mística. De hecho, el ministerio completo de Cristo en la segunda etapa y la etapa de intensificación, ellos están relacionados, están completamente en la esfera divina y mística. La etapa de su encarnación fue más o menos en la esfera física, pero en la etapa de su inclusión e intensificación está en la esfera divina y mística. ¿Y qué cosa es esta esfera divina y mística? Bueno, primeramente, la esfera, esta palabra esfera, quiere decir que es un campo, y puede decir un reino, también se puede decir eso.
Y todos nosotros existimos en cierta esfera. Aún esta mañana estamos aquí en una esfera. Estamos en la esfera del Hotel Hilton, en el ballroom. Este es en la forma física. Hay cierta clase de decoración, cierta clase de luz, cierta clase de atmósfera. Hay una esfera aquí. Si estamos en el salón de reunión, tendríamos otro tipo de esfera, ¿verdad? Todos nosotros existimos y vivimos en cierta esfera. Pero hermanos y hermanas, nosotros tenemos que darnos cuenta que aparte de la esfera del Hilton aquí, hay otra esfera. Es la esfera del Dios triuno. Y espero que esta mañana no estemos solamente en la esfera del Hilton, sino que todos estemos en la esfera del Dios triuno. Este es divino y místico. Hablando de forma física, estamos en este cuarto, existimos aquí. Pero espiritualmente tenemos que vivir en la esfera divina y mística, que es la esfera del Dios triuno. Dios es nuestra esfera. Punto A dice, el propio Dios triuno es una esfera divina y mística. En Juan 14, en los versículos 10 y 11, el Señor dijo, ¿no saben que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Dice, yo estoy en el Padre. El Señor vivía en cierta esfera. El Padre era su esfera. Y el Padre estaba en Él. El Dios triuno es una esfera divina y mística. Para que nosotros vivamos allí, para que nosotros existamos. El Hijo vivía en esta esfera del Padre. El Padre estaba en el Hijo y estaba en esta esfera. Así que juntos ellos forman la esfera divina y mística. Los tres que conforman la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu, existen por sí mismos, existen eternamente y moran el uno en el otro. Como tal constituyen una esfera divina y mística. Así que nuestro Dios triuno existe por sí mismo, existe eternamente, mora el uno dentro del otro. Aún antes de que el mundo existiera, había el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ellos existen por sí mismos y existen solos. En hecho, el universo, todas las cosas fueron creadas en Él. En Colosenses capítulo 1, en Él, todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas subsisten en Él, en este Dios triuno. Hay una esfera. Antes del universo existiese, ya había tal esfera. La esfera divina y mística del Dios triuno. Que existe propio, que tiene coinherencia el uno con el otro. Es la esfera divina y mística. El Padre está corporificado en el Hijo y el Hijo es la corporificación del Padre, de modo que conforman una esfera divina y mística. Pero no era fácil para nosotros los hombres comunes, poder entrar o participar de esa esfera que es divina y mística, donde Dios triuno está. Pero el punto B dice, la esfera divina y mística a la cual podemos entrar es la esfera divina y mística del Espíritu consumado y del Cristo neumático. Aleluya por el Espíritu consumado. Este Espíritu consumado se refiere al Espíritu de Dios que pasó por un proceso y que finalmente se consuma para llegar a ser el Espíritu consumado. En el Antiguo Testamento estaba el Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas de la creación. Después estaba el Espíritu de Jehová que vino en contacto con el hombre, pero no era todavía el Espíritu consumado. Y aún en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, en Juan 7 le dijo a la gente, no creen en los que creen que en Él de su ser interior fluirán ríos de agua viva. Y Juan añadió diciendo, esto se refiere al Espíritu que todos los creyentes estaban a punto de recibir, pero el Espíritu no era todavía porque Jesús aún no había sido glorificado. Y esto se refiere a su resurrección. Jesús aún no había sido glorificado, no había sido aún
completado así que el Espíritu todavía no había sido completado el Espíritu estaba ya ahí, pero el Espíritu de Jehová estaba ahí presente, pero el Espíritu no era capaz de entrar en el hombre, no era capaz de darle vida al hombre, hasta que después que Jesús pasó por el proceso de su vivir humano, encarnación, vivir humano, resurrección, muerte y resurrección, y ahora se ha consumado, como que el postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante. En el capítulo 7 se nos dice que el Espíritu no era todavía, porque Jesús no había sido glorificado, pero 13 capítulos después, en el capítulo 20, en su resurrección, él regresa a sus discípulos y en un cuarto cerrado, y él sopla en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese momento, en la resurrección de Cristo, el Espíritu de vida ahora está listo. El Espíritu que puede dar vida está disponible, listo. Y este es el Espíritu consumado, que puede ser soplado, impartido a sus creyentes. Al pasar por el proceso y consumar para llegar a ser el Espíritu vivificante, nuestro Cristo hoy en día es llamado el Cristo neumático. Neumático quiere decir de aire. La palabra espíritu es neuma. Así que el Cristo neumático quiere decir Cristo como el Espíritu. Cristo como el Espíritu es el Cristo neumático. En ese cuarto cerrado en el día de la resurrección, Jesús no tuvo que tocar la puerta para que me abran la puerta, déjame entrar. Simplemente se les apareció en medio de los discípulos. Él había sido neumatizado, era el Cristo neumático. Ya no es el Cristo en la carne, ahora es el Cristo neumático, el Cristo que es el Espíritu, y es es el Espíritu consumado, y es en esta esfera, hermanos y hermanas, que nosotros podemos participar de esta esfera divina y mística. El punto 1 dice: el otro consolador, el Espíritu de realidad, es la realidad del Hijo, la cual los creyentes experimentan como la presencia misma del Hijo en ellos. Este es el Espíritu de realidad, otra forma del Hijo en la carne, el cual vino para traernos la presencia del Hijo a nosotros. Y número 2, el Hijo se hizo el Espíritu en su resurrección, y como tal Él vino a los discípulos para insuflarse en ellos, instándoles a recibir el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que el Hijo está en el Padre, que los creyentes están en el Hijo y que el Hijo está en los creyentes. ¿Están claros o están confundidos? Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué día es este? Es el día de su resurrección. El día en que el postrer Adán se hizo el Espíritu vivificante, que pudo venir a los discípulos para soplarse en ellos, para que ellos puedan recibirlo a Él. En ese día ellos sabían que este Hijo de Dios estaba en el Padre, y que nosotros estamos en Él, y que Él está en nosotros. Originalmente, la esfera divina y mística pertenece al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, quien ahora existe y coexiste y mora el uno dentro del otro eternamente, pero ahora, al consumarse como el Cristo neumático, fue capaz de incluirnos a nosotros en esta esfera divina y mística, para que nosotros podamos estar en Él, y Él puede estar y Él está en el Padre, y Él está en nosotros. Esto es muy maravilloso. Santos, ¿dónde están ustedes ahora? ¿Dónde estás ahora en esta mañana, Tom? En la esfera divina y mística. No digas estoy en el Hilton. Estoy en la esfera divina y mística, en el Espíritu consumado y el Cristo neumático. Como tal, hemos sido incluidos en esta esfera divina y mística. El Señor dice en Juan 17
que ellos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos sean en nosotros, estén en nosotros. El Señor tiene este deseo, que sus creyentes estén donde Él está. En la esfera divina y mística, y Él desea que todos sus creyentes sean donde estén donde Él está, para que Él esté en nosotros. Si tú no estás en ese gran nosotros, en la esfera divina y mística, que se refiere al Dios triuno, entonces estamos mirándonos unos a otros, criticándonos, quejándonos, no estamos contentos, no me gusta esto, no me gusta la bulla, no me gusta esto, no me gusta la manera como hablas. Esta mañana estoy tan contento de que estoy en otra esfera. No estoy en la esfera de cómo podemos vestirnos, cómo podemos hacer esto. No estamos en esa esfera, estamos en la esfera divina y mística. Estamos en el nosotros, con mayúsculas. Ahí es donde está la verdadera unidad, la unanimidad. Está en esta esfera. Cada vez que salimos de esta esfera, la unidad es dañada, es destruida. Yo diría que la unanimidad es frustrada. Pero cada vez que estamos en esta esfera, la esfera divina y mística del Dios triuno, en particular del Espíritu consumado y el Cristo neumático, entonces ahí verdaderamente hay unidad y una verdadera unanimidad. Punto C. Para tener el debido aprecio por esta esfera divina y mística debemos, 1, ser impresionados por el agudo contraste que existe. ¿Qué contraste? Dos cosas. Entre lo terrenal y lo celestial. Entre lo jurídico y lo orgánico. Entre lo objetivo y lo subjetivo. Y entre lo físico y lo místico. Santos, tenemos que ser impresionados que hay dos esferas. Dos esferas. Una esfera es física, externa, es objetiva, es terrenal. Y la otra esfera es celestial, es subjetiva, orgánica y es mística. Cuando el Señor estaba hablando en Juan 3 con Nicodemo acerca de la regeneración, Nicodemo tenía el deseo de aprender algo de Jesús. Pero el Señor le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo estaba completamente en la esfera física. Tomó esa palabra en la esfera física. Él le habló en la esfera divina, en la esfera mística. Pero Nicodemo estaba en la esfera física. Así que le pregunta entonces, ¿cómo un hombre viejo como yo, 70 años de edad, puedo entrar al vientre de mi madre y salir de nuevo? Era más que físico. Señor, puede ver el reino de Dios. Tú tienes que nacer de nuevo para disfrutar, para participar de todas las cosas espirituales. Tienes que salirte de la esfera física, de la esfera terrenal, de la esfera objetiva, jurídica. Tienes que entrar a la esfera divina y mística, que es celestial, que es subjetiva, que es completamente orgánica y que es mística. Cuando te quedas en esa esfera física, muchas cosas te van a molestar. La bulla de los santos te molesta, el órgano te molesta. Debemos tener panderetas. ¿Por qué estamos tan formales? Estás en tu esfera, en la esfera física. Todas las cosas pequeñas comienzas a razonar, comienzas a criticar. Santos, para la unidad y la unanimidad de todos los creyentes,
Tenemos que esforzarnos para entrar y permanecer en la esfera divina y mística. Es allí donde el ministerio completo de Cristo está. Es allí donde está la salvación orgánica. Ahí toma lugar la salvación orgánica. Y número 2, distinguir entre el procedimiento y el propósito de la salvación completa que Dios efectúa. El procedimiento es de carácter jurídico y se realiza en la esfera física. El propósito es de carácter orgánico y se realiza en la esfera mística. Tenemos que conocer qué cosa es del procedimiento y qué es lo del propósito. El procedimiento es algo temporal. Algo físico, tiene final. Aún nuestro cuerpo físico, así como es bueno, es temporal. No es la meta. Y el hermano Lee dice que las iglesias locales son el procedimiento. La meta es el cuerpo de Cristo. No estamos desacreditando a las iglesias locales. Las iglesias locales son tan buenas, son solamente el procedimiento para introducirnos a la meta que es el cuerpo de Cristo. Las físicas, las cosas terrenales, las cosas objetivas son fáciles de comprender. Son más aparentes para nosotros, pero eso no es lo verdadero. La cosa verdadera está en la esfera divina y mística. Así es que tenemos que ver esta distinción. El punto D. Debemos tener en muy alta estima nuestro ingreso en esta esfera divina y mística. Esto no quiere decir que tú debes ser espiritual. Para ser divino y místico no quiere decir espiritual. Eso no es lo mismo. A veces pensamos que somos espirituales. Alabado sea el Señor. Aleluya. Muy espiritual, pero puedes estar completamente en la esfera carnal. Puedes esforzarte y tener un alta estima nuestro ingreso a esta esfera divina y mística. El ministerio celestial de Cristo se lleva a cabo en la esfera divina y mística. Y la salvación orgánica que Dios efectúa se realiza en la esfera divina y mística. Todos los creyentes tienen que estar en la esfera divina y mística propia del Espíritu consumado y del Cristo neumático, a fin de mezclarse con el Dios triuno y así guardar la unidad. Si no estamos en esfera, olvídense de la unidad. Comenzamos a discutir y criticar. Solamente cuando vivimos en esta esfera divina y mística podemos disfrutar la salvación orgánica que Dios efectúa, el ministerio completo de Cristo y que nos salva día tras día de todo lo que somos, de nosotros mismos, de la vida natural, de lo viejo hombre, del individualismo, la independencia, nuestro punto de vista personal, para que podamos ser edificados en el cuerpo para consumar la nueva Jerusalén. Entramos en la esfera divina y mística al ver dicha esfera. En el ámbito espiritual, ver equivale a entrar. Aprecio este fin de semana mucho que ahí está carga, santos. ¿Cuál es la carga? Que nosotros veamos. Hay muchas cosas aquí este fin de semana. Olvídense de Houston, olvídense no hay mucho que ver aquí. Pero en el Dios triuno tienen mucho que ver. En esta esfera divina y mística tienen mucho que ver. Tienen que pedirle al Señor que te dé colirio, para que unja nuestros ojos, para que podamos ver. Conocer solamente no es suficiente, tenemos que ver visión tras visión. Y finalmente, punto F, entramos en la esfera divina y mística al llegar a ser parte de dicha esfera. Por un lado tenemos que ver, y al ver, y por otro lado tenemos que participar en esta esfera al llegar a ser esta esfera. No entramos a esta esfera por medio de registrarnos, o voy a firmar aquí para registrarme. No, tienes que llegar a ser esta esfera. ¿Cómo entramos a la Nueva Jerusalén? Llegamos a ser la Nueva Jerusalén. Todos los días tenemos que permitir que el Dios triuno se deposite y parta todos sus elementos en nosotros, mezclándose con nosotros, uniéndonos,
mezclándose e incorporándose con nosotros para hacernos parte de esa esfera. Así es como entramos en la esfera de Dios. Número 1, llegamos a ser parte de la esfera divina y mística por medio de nuestro nacimiento divino. Al ser regenerados nacemos e inmediatamente entramos en la esfera divina y mística. ¡Aleluya por la regeneración! Un nacimiento divino, algo de Dios. La vida de Dios ha sido nacido en nosotros, ha sido traído a nosotros para regenerarme a mí, para hacerme un hijo de Dios. Esta es la primera etapa, llegar a ser parte de la esfera divina y mística. Segundo, llegamos a ser parte de la esfera divina y mística al participar en la divinidad de Dios. No tengo el tiempo, pero puedes ver todos estos versículos. Nosotros, los salvos, tenemos que participar en la vida divina de Dios, en la naturaleza divina de Dios, en la mente de Dios, en la imagen de Dios, en la filiación divina de Dios. Participamos de la divinidad de Dios sin participar de su deidad, pero definitivamente participamos en la divinidad de Dios. Aleluya. Cuanto más lo disfrutamos, más invocamos su nombre, más ejercitamos nuestro espíritu para permanecer en la unión orgánica con Él, participamos de la divinidad de Dios. No permanezcan en su humanidad solamente, sino tienen que entrar en aquella esfera divina y mística para participar de la divinidad de Dios. Y finalmente llegamos a ser parte de la esfera divina y mística al ser edificados en el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén, la esfera divina y mística en los cielos nuevos y la tierra nueva por la eternidad. Finalmente, hermanos y hermanas, toda la nueva Jerusalén es la esfera divina y mística. Esa es la esfera que el Señor nos está trayendo. Es la esfera a la cual estamos llegando a llegar a ser esta esfera. Pero por ahora, para entrar en esta esfera, tenemos que ser edificados con todos los santos en el cuerpo de Cristo. No despreciamos a ninguna reuniones como estas. Los santos de todas las iglesias vienen y hay una compenetración, una edificación. No estamos aquí para nosotros mismos, para nuestra espiritualidad, para mi propia iglesia local. Estamos aquí para el cuerpo de Cristo. Queremos ser edificados con todos los santos en toda la tierra. No debe haber problema con ninguna iglesia, con ningún santo. El deseo del Señor es traernos a la realidad genuina del cuerpo de Cristo. Y esa va a ser la novia que va a consumar la nueva Jerusalén. Santos, esta es la visión que está delante de nosotros esta mañana, una visión que está en el corazón de Dios, y es una visión que ha heredado todas las visiones que le han sido dadas a los hombres. Y esta visión va a consumar la meta de Dios, que es la nueva Jerusalén. Aleluya por el ministerio completo de Cristo y aleluya por la esfera divina y mística. ¿Qué tal si declaramos estas dos oraciones? Aleluya por el ministerio completo de Cristo y aleluya por la esfera divina y mística. Aleluya por el ministerio completo de Cristo y aleluya por la esfera divina y mística. Muy bien. Ahora comenzamos con los dos hermanos para que abran el compartir para nosotros y después los santos pueden seguirlos. Aleluya por el ministerio completo de Cristo y aleluya por la esfera divina y mística. Alabado sea el Señor por lo que Él nos ha hecho ver durante ese tiempo que estamos juntos. La visión, que todo lo hereda. ¿Apreciamos lo que hemos heredado, hermanos? Confío que más que jamás apreciemos lo que hemos heredado. Si estuviéramos en los tiempos de Lutero, tuviéramos cierta herencia. Pero cuando estamos hoy en el recobro del Señor, cuando el hermano Lee vino al país
por primera vez nos dimos cuenta que tenía un ministerio rico antes que esa etapa. Y también vimos que había mucho énfasis acerca de la predicación del Evangelio, al igual que otros asuntos, pero cuando vino él aquí, hubo menos énfasis en la predicación del Evangelio, aunque sí estaba allí. Pero el hermano comenzó por recalcar a Cristo como el Espíritu todo inclusivo. Y alabo al Señor que la conclusión de su ministerio tiene que ver con la intensificación del Espíritu. Apreciamos todas esas etapas del completo ministerio de Cristo. Aprecio estos bosquejos inmensamente. Espero que no solo no los llevemos a casa y los pongamos en el estante y los olvidemos. Yo guardo cerca de mi escritorio un diccionario en mi casa porque todavía estoy aprendiendo el idioma del inglés. Estos son términos tremendos, más que términos, obviamente, pero los términos que están tan plenamente definidos por nosotros, no hay que tratarlos a la ligera, así que repasemos los puntos una y otra vez. Había por el ministerio completo de Dios y la esfera divina y mística. En el número romano 1 dice: en el recobro del Señor F debemos realizar una obra de 3 secciones o etapas. La primera sección para producir personas redimidas, la segunda para producir las iglesias y la tercera para edificar el cuerpo para dar consumación a la Nueva Jerusalén. Alabo al Señor por las personas redimidas, los cuales son necesarios para edificar las iglesias, para introducir el cuerpo de Cristo. Necesitamos hacer esta obra en 3 etapas, pero esto no es nuestra obra, está basada en la obra de Cristo. Es el completo, el pleno ministerio de Cristo en sus 3 etapas. Así que el número romano 1 dice que hay que experimentar a Cristo en su ministerio completo en sus 3 etapas divinas y místicas: la encarnación, la inclusión y la intensificación. Este es el pleno ministerio de Cristo. Cristo ministró en la etapa de la encarnación, Cristo ministró en la etapa de la intensificación. Y hoy estamos en la etapa de la intensificación. De hecho, estamos en las 3 etapas. Hoy estamos trayendo a las personas que se han redimido, a los pecadores. Estamos edificando a las iglesias para introducir el cuerpo de Cristo que den consumación a la Nueva Jerusalén. Esta no es nuestra obra, es la de Él, es la obra de Cristo. Alabado al Señor.